La noche es oscura. Las calles están vacías. Pero si escuchas con atención, tal vez puedas oírlo. El rugir de un motor en la distancia. Los faros iluminando la niebla. El rechinar de los frenos. Es un autobús, pero nadie lo conduce. Las leyendas de autobuses fantasmales han surgido en distintas partes del mundo. En medio de la noche, en carreteras desiertas, algunos viajeros aseguran haber visto algo imposible. Hoy nos adentraremos en la niebla del misterio y recorreremos los caminos donde el mundo de los vivos y los muertos se cruzan. Bienvenidos a un viaje sin retorno. Empecemos hablando de una leyenda que tuvo origen en Londres, uno de los lugares más importantes del mundo, cuando Londres solo tenía un puñado de autobuses nocturnos y para aquellos años eran extraños y distantes. El típico rojo de 2 pisos fue el protagonista de esta extraña historia. La leyenda urbana se remonta en un accidente que tuvo lugar en junio del año 1934. Un hombre que conducía su coche por la calle vacía llegó a la intersección de Cambridge Gardens y Ladbroke Brook, en el oeste de Londres, cuando un autobús rojo de 2 pisos apareció de la nada y lo chocó. El pobre tipo se desvió para evitar el autobús y salió de la carretera chocando contra un edificio. Según la leyenda, o el coche estalló en llamas matando al conductor en el acto, o sobrevivió el tiempo suficiente para decirle a las autoridades lo que había sucedido. Te hablan de la cripta. La versión anterior afirma que varios testigos presenciales contaron a la policía sobre el misterioso autobús que salió de la nada y chocó contra el carro. Cualquiera que fuera el relato, tenían esto en común. El autobús apareció de la nada, estaba completamente vacío, incluido el conductor, y desapareció justo cuando el coche salió volando por la carretera. La descripción del autobús fue muy específica. Llevaba el número 7 en su lado y la palabra General. Esta descripción hacía referencia a London General, una línea que ya había quebrado y cerrado sus puertas un año antes, en 1933, y que finalmente fue tomada por London Transport. El autobús estaba completamente iluminado, lo que significa que todos en el exterior podían ver que estaba completamente vacío. Apareció exactamente a la 1:15 de la madrugada y desapareció en cuestión de minutos, quizá segundos por lo que cuentan. A partir de este accidente, los avistamientos del autobús fantasma aumentaron. A lo largo de St. Mark's Road hasta el día de hoy, se cree que ha causado cientos de accidentes similares, simplemente apareciendo en la carretera y haciendo salir a otros coches, obligando a los conductores a desviarse para evitar colisiones. Como resultado, el choque es aún más espantoso. Cuenta la leyenda que el autobús siempre aparecía a la 1:15 en el reloj y no siempre en movimiento. A veces simplemente se detenía a un lado de la carretera y desaparecía cuando los peatones borrachos asumían que era un autobús adecuado que podía llevarlos a casa de forma segura e intentaban abordarlo. Nunca causó ningún problema entre los peatones. Toda su ira fantasmal estaba reservada solo para los conductores de automóviles. Sin embargo, se dijo que quien lo abordara se perdería para siempre. Si alguien lo hizo, pues nadie lo sabrá. El autobús número 7 fue visto en la zona durante aproximadamente una década, pero con el tiempo las historias comenzaron a disminuir. Muchos aseguran que el mes de mayo de 1990 fue el último avistamiento del autobús número 7, ya que ese año coincidió con una serie de cambios en la carretera, incluyendo pavimentación nueva, arreglarla y mejorar la visibilidad, añadiendo más iluminación en la calle. Eso ayudó a lanzar un nuevo mito urbano sobre cómo el fantasma del conductor de ese autobús solo estaba ocasionando estos accidentes para que las autoridades atendieran lo peligroso que era ese tramo de la carretera. Ahora vámonos a México. El país azteca es conocido por sus leyendas en carretera, pero hoy te cuento una que al parecer es de las más conocidas. Una noche hace muchos años, un autobús partió de Ixtapan de la Sal como de costumbre, haciendo un viaje familiar a Toluca. Era un viaje nocturno.
por lo que los pasajeros del autobús aprovecharon la oportunidad para dormir un poco. Cuando el autobús llegó a la base de la montaña, comenzó una lenta subida por la pendiente sin ningún problema. La mayoría de los pasajeros habían hecho este viaje muchas veces y no notaron nada fuera de lo común. Cuando el autobús llegó al punto más alto de la montaña, comenzó a llover y el conductor negoció las peligrosas curvas a medida que descendía de la carretera. Se habían producido algunos accidentes muy graves en este tramo de carretera y muchos de ellos habían sido fatales. El autobús comenzó su descenso bajo una fuerte lluvia y la carretera estaba resbaladiza y mojada. Los pasajeros se pusieron un poco nerviosos cuando se dieron cuenta de que el autobús estaba acelerando. Esto fue inusual. Algunos de ellos advirtieron al conductor, pero él no respondió. El autobús se hizo cada vez más rápido y de repente el conductor gritó: «Los frenos están fallando». El autobús viajaba a una velocidad tan alta que era imposible de controlar. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a una curva y el conductor se desvió. Se deslizaron por el acantilado y se sumergieron en el vacío. Se cayó por la ladera rocosa y se estrelló. Muchos de los pasajeros murieron instantáneamente en el accidente y otros ya inconscientes y tirados sobre el piso, a un lado de los restos del autobús. Entonces, este se incendió y en cuestión de minutos fue completamente consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos escalofriantes de los pasajeros supervivientes y todos murieron de la peor manera, la más terrible e inimaginable. Más tarde esa noche la policía localizó el lugar del accidente y llamó a varias ambulancias. Desafortunadamente, fue muy tarde. No hubo sobrevivientes. Los cuerpos de algunos pasajeros yacían esparcidos por las filas de las rocas y otros tantos carbonizados dentro de los restos del camión. Desde ese día, la gente ha informado haber visto este viejo autobús deambulando por las noches sobre la carretera de Ixtapan de la Sal a Toluca. Dicen que si pides la parada, el autobús se detendrá, las puertas se abrirán. Cuando te acerques a él, notarás que el autobús es viejo, pero todavía está en buenas condiciones. Incluso si el autobús pareciera estar lleno, siempre habrá un asiento vacío para ti. Si te sientas, sentirás un extraño vacío en el fondo de tu estómago. Te darás cuenta de que algo está muy mal. A pesar de la hora tardía, nadie en el autobús está dormido. Todos los hombres, mujeres y niños están despiertos, mirando hacia el frente, pero nadie dice una sola palabra. Solo hay un fuerte silencio. Al pasar el tiempo, el conductor del autobús caminará por el pasillo revisando los boletos. Y cuando es tu turno y extiendes tu mano, el conductor simplemente pasa junto a ti sin voltear a verte. Llegas a Toluca sin problemas, pero después de la medianoche, el conductor detiene el autobús antes de llegar a la terminal de autobuses. Luego se da la vuelta y te dice que tienes que bajarte. El viaje no ha terminado y no entiendes por qué, pero lo mejor es bajarse lo más rápido posible, mientras todos los demás permanecen sentados. Antes de bajarte, el conductor te dice: «Vete ahora y no mires atrás, o nunca saldrás de este autobús». Aquellos que obedecen y no miran hacia atrás, escuchan el sonido de la puerta cerrándose y el motor del autobús arrancando. El desobediente, que se da la vuelta, verá que el autobús es realmente un naufragio carbonizado lleno de cadáveres y almas en pena. Un espectáculo de esqueletos demacrados que están mirando silenciosamente a través de las ventanas. El autobús desaparecerá y morirás en un accidente unos días después. Se dice que a partir de ese momento tu fantasma estará sentado en el autobús. Si por casualidad viajas a Ixtapan de la Sal un día, no te arriesgues a viajar a Toluca por la noche. Existe la posibilidad de que te encuentres con el autobús fantasma. Si lo haces, asegúrate de obedecer las instrucciones del conductor. De lo contrario, estarás condenado a viajar en este autobús por toda la eternidad. ¿Has escuchado la leyenda del misterioso autobús 375 de Pekín? Bueno, te cuento la historia. Esta leyenda también es conocida como el último autobús nocturno. Es una de las leyendas urbanas más aterradoras de China.
Se dice que ocurrió una noche fría en noviembre de 1995, cuando el último autobús que partía de la estación de Joamingyuan en Pekín jamás llegó a su destino. Esa noche, el autobús hizo su recorrido habitual. Solo había unos pocos pasajeros a bordo, pues a esas horas la ciudad estaba casi desierta. En una de las paradas, 3 personas subieron al vehículo. No era algo extraño, excepto por su apariencia. Sus ropas parecían antiguas, de la dinastía Qing, y sus rostros estaban pálidos e inexpresivos. El conductor y el cobrador sintieron un escalofrío, pero no dijeron nada. Entre los pasajeros, un anciano comenzó a observar a los recién llegados con sospecha. A medida que el autobús avanzaba por la oscura carretera, el anciano se levantó de repente y se giró hacia una joven que iba sentada cerca de él. «¡Tú me robaste la cartera!», le gritó señalándola con enojo. La joven quedó sorprendida y se defendió, asegurando que no había hecho nada malo. Sin embargo, el anciano insistió y le exigió que bajaran juntos en la siguiente parada para resolver el problema. Aunque confundida y molesta, la chica accedió. Un horror inimaginable. Cuando el autobús se alejó en la noche, el anciano dejó de lado su actuación. Con una mirada seria le dijo a la joven: «No te acusé porque creyera que eras una ladrona. Lo hice porque esos 3 pasajeros no eran humanos, no eran de esta vida». La joven se quedó helada. El anciano explicó que, al mirar bien, notó algo aterrador. Los 3 pasajeros no tenían sombra. A la mañana siguiente, las noticias anunciaron un descubrimiento macabro. El autobús había sido encontrado en las afueras de Pekín, en un barranco. Adentro, el conductor y el cobrador yacían muertos en circunstancias extrañas. Sus cuerpos estaban completamente descompuestos, a pesar de que solo había pasado una noche. Lo más inquietante de todo fue que no había rastros de los misteriosos pasajeros. Desde entonces, los habitantes de Pekín evitan tomar el último autobús nocturno. Dicen que, si ves a extraños sin sombra subiendo a bordo, mejor no continúes el viaje. Las carreteras están llenas de historias. Algunas solo son rumores, pero otras han dejado huellas que nadie puede explicar. Son solo leyendas urbanas o advertencia de aquellos que nunca lograron llegar a su destino final. Si alguna vez viajas solo por la noche y ves un autobús vacío detenerse frente a ti, tal vez sea mejor esperar el siguiente. Espero que estas leyendas te hayan gustado. ¿Conocías alguna? Gracias, te habló la cripta de Abrael.